Parque Natural tenemos más de 170 kilómetros señalizados, distribuidos en 12 sendas por toda la montaña. Esta es una de ellas y probablemente una de las más visitadas de la montaña palentina. Como os digo, estamos en un parque natural, el nombre es el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuentecobre, montaña palentina. Es un parque natural de casi 80.000 hectáreas que está, digamos, en toda la cabecera norte de la provincia de Palencia, pertenece al parque natural. Entre Velilla del río Carrión, Cervera y Brañosera hacia el norte sería todo parque natural. Digamos que el paisaje del parque natural está condicionado por los dos grandes ríos que circulan por el parque, que son el Pisuerga y el Carrión. El Pisuerga, que nace en Fuentecobre, y el Carrión en Fuentes Carrionas, digamos que son lo que da nombre al parque natural. Y de hecho las dos cuencas son distintas. La cuenca del Pisuerga tiene un relieve más suave y es donde están los grandes bosques de roble y de haya, que da cobijo a gran cantidad de especies, ya que el parque tiene una gran biodiversidad de especies de flora y fauna. Y la cuenca del Carrión, que sería donde están los grandes sistemas montañosos, con la mayoría de cumbres que superan los 2000 metros, como el Curavacas o el Espigüete, y predomina más el matorral y las zonas de montaña. Encontramos ya dentro del Valle de Tosande. El Valle de Tosande pertenece al término de Dehesa del Montejo. Hemos ido entrando poco a poco a través de la senda, hemos pasado de la zona sur, de la cara sur de la Sierra del Brezo, que está poblada sobre todo por encinas, por bosques de rebollo, y al ir avanzando hacia adentro, hacia el valle, vamos encontrando diferentes especies vegetales. Una vez que vamos a ir accediendo aquí ya por la senda, vamos a ir subiendo poco a poco y vamos a ir viendo todo lo que es el bosque de haya y los trabajos que se han hecho dentro del bosque. Como decía antes, el uso que se le ha hecho de la madera de haya y del bosque de haya era un uso sobre todo para leña, para carboneo. Esta es una zona de transición bioclimática, con lo cual podemos encontrar especies características del clima mediterráneo y especies características del clima atlántico, dependiendo sobre todo en función de la exposición que tienen. Por ejemplo, las laderas estas que están más orientadas al sur, hacia el oeste, lo que predomina son masas de encina, rebollo, sabinas, y sin embargo las laderas que tienen una orientación este-norte, el predominio es de bosque de roble albar, de haya, tejos, avellanos, acebos, son especies más propias de clima atlántico. Dentro del Valle de Tosande, los usos que se le han dado sobre todo han sido el uso ganadero, ir comprobando un aprovechamiento que pudo incluso llegar a ser casi abusivo de la masa de monte. El hayedo se cortaba a matarrasa, lo cual lo que producía era una regeneración muy fuerte del haya e impedía que otras especies se desarrollasen con normalidad. Eso hizo que el hayedo se extendiese, expandiese más y se colocase como especie dominante. La tejeda es importante por el gran número de pies que tiene y además de su gran número, donde hay más de 800 pies con diámetros muy amplios. Además es importante porque las edades que alcanzan los árboles son muy elevadas, ¿no? El tejo en la península ibérica es de una de las especies más longevas, alcanza con facilidad los cientos de años y puede superar perfectamente los 1000 años. De hecho, hay tejos datados en Gran Bretaña con más de 5000 años de edad. Estamos ante un ejemplo de dos tejos que han crecido muy próximos, paralelos, incluso han llegado a formar uno solo. La bibliografía dice que los tejos empiezan a quedarse huecos por dentro, como es el caso del tejo que vemos aquí, a partir de los 400 años. Una característica de las que tienen es que son capaces de generar raíces adventicias para alimentarse de la propia pudrición de dentro del tronco. Y a finales del siglo XX se descubrieron además en el tejo unas propiedades anticancerígenas muy importantes, superar los 1000 años de edad tranquilamente. Este tipo de bosques se les considera bosques reliquia, bosques relictos. Eso es porque
Ahora estamos delante de un tejo y en términos faunísticos es como si estuviese delante de un dinosaurio vivo, porque el tejo no ha variado su morfología desde hace 200 millones de años. Desde el Jurásico los tejos han sido siempre igual. Eso no pasa con especies más modernas, como por ejemplo el haya, que tuvo su expansión después de la última glaciación hace aproximadamente 10.000 años. Para el tejo el haya es un chaval, es una especie mucho más moderna. Eso hace que estos bosques se les considere bosques reliquia. De hecho, en la península ibérica los tejos se distribuían por todos los ambientes y había grandes extensiones de tejo, y hoy en día sus poblaciones han ido disminuyendo por varias razones. Entre ellas aprovechamientos intensos que hubo en otros siglos, especialmente en la Edad Media para madera de arco. Debido a su longevidad principalmente y a su carácter tóxico, es un árbol muy tóxico, ha estado vinculado al hombre desde tiempos ancestrales, sobre todo por temas espirituales. En caso de culturas prerromanas como los celtas lo consideraban un árbol sagrado. Del río Pisuerga. De hecho, al fondo tenemos toda la sierra del Peñalabra. Incluso en la cornisa cantábrica y en otros sitios de España las juntas vecinales se reunían siempre debajo de un tejo, los concejos del pueblo se reunían debajo de un tejo. En la cornisa cantábrica es habitual en muchas localizaciones encontrar tejos al lado de ermitas, en las que se sabe que probablemente el tejo estaba antes que la propia ermita cristiana. Y hoy en día tenemos esa herencia de tradición con el tejo, todavía queda patente en muchos pueblos, ¿no? Hay muchos pueblos que tienen festividades relacionadas con el tejo. En esta zona, por ejemplo, el Domingo de Ramos es habitual que la gente coja ramas de tejo para que se bendigan. O en algunas zonas de Cantabria, como por ejemplo en el Valle de Campoo antiguamente, el día de San Juan los mozos enramaban las ventanas de las mozas que eran de su gusto, y eso es un poco de donde viene la expresión de hoy en día de tirar los tejos. Ser diferentes hábitats mediterráneo-atlántico, eso favorece el que la cantidad de animales sea mucho más variada, ¿sabes? La cantidad de fauna. Aquí puedes encontrarte desde roedores, pequeños mustélidos, martas, tejones, a especies carnívoros mucho más grandes, herbívoros grandes como ciervos, corzos, ungulados, jabalíes, hasta los grandes carnívoros y especies muy emblemáticas de la montaña como son el lobo y el oso.